clase de hoy veremos lo que es el cálculo del potencial eléctrico para una distribución de carga continua. Entonces, básicamente, recordémonos solamente de lo siguiente. ¿Te recuerdas que tenías una carga puntual más Q, por ejemplo? Querías calcular el campo en un punto P en el espacio. Ese potencial debido a esa carga era la constante, la carga, dividido la distancia que hay dentro de la carga, como si fuera puntual, hasta donde quieres calcular un punto en el espacio, básicamente. Después, si tú tenías un montón de cargas puntuales, etcétera, muchas cargas puntuales, y querías calcular el campo en el punto P, entonces tú venías y decías, bueno, calculo los radiovectores R1, R2, R sub n, y entonces el potencial en el punto P no era más que la suma de todos los potenciales en ese punto P debido a cada una de las cargas, de I igual a 1 hasta n. Esta es una suma discreta. Ahora hagámosla una suma continua. ¿Qué significa con la palabra continua? O sea, estoy considerando ahora un objeto que tiene una distribución de carga. Ya veremos cómo puede ser volumétrica, puede ser lineal, puede ser superficial, y entonces quiero calcular el potencial en un punto P en el espacio. Entonces lo que hacemos es considerar, como si fuese una carga puntual, un pequeño diferencial de carga. Acá, por ejemplo, voy a considerar un diferencial de carga, donde bajo el punto de vista físico, ese diferencial de carga es muy grande comparada con la carga del electrón, la carga fundamental, pero muy pequeño comparado con la carga más Q que posee el cuerpo. Por lo tanto, lo que vamos a hacer aquí es decir algo semejante, que el diferencial de carga en este cuerpo que tiene una carga Q mayúscula, a una distancia R en el punto P, está generando un diferencial de potencial tal que vale la constante, semejante a como te puse acá, solo que ahora que en vez de poner el potencial pongo un infinitesimal y en vez de poner la carga pongo este diferencial de carga dividido R. Por lo tanto, el potencial no es más que ahora que ya tengo otro diferencial por acá, otro diferencial por acá, otro diferencial por acá y otro diferencial, y así hay un montón de diferenciales. Tengo un montón de carguitas como diferenciales, ahora procedo a hacer la suma. Solamente que acá, como es continua, hago la suma de la constante d de q dividido r. He ahí la manera de cómo calcular el potencial eléctrico en este punto P en el espacio debido a esta fuente. Ahora, el diferencial de carga, si te recuerdas, cuando lo hicimos con el campo eléctrico, bien lo puedo trabajar como una densidad de carga lineal por una pequeña infinitesimal de distancia, bien lo puedo trabajar como una densidad superficial por un infinitesimal de área, o bien lo puedo trabajar como una densidad volumétrica de carga por un diferencial de volumen. Dependiendo de cómo sea el problema, así habrá que utilizar cualquiera de estos tres. Hagamos el siguiente problema. Problema 5. En la figura se observa un segmento rectilíneo de longitud L, en el cual se encuentra distribuida uniformemente una carga, con una densidad lineal lambda. Encontrar, inciso A, el potencial eléctrico en el origen. Inciso B, el potencial eléctrico en el punto A. Inciso C, el potencial eléctrico en el punto B. Y, inciso D, calcular el trabajo necesario para trasladar una carga más Q de A a B. En el siguiente problema, tenemos una varilla delgada que tiene una densidad de carga lineal constante. Se sitúa, tal como lo observas en la figura, a una distancia A del origen. La varilla tiene una longitud L. Y hay un punto A que se encuentra a una distancia B del extremo de la varilla. Y hay otro punto B que se encuentra a una altura H.
Las preguntas que nos hacen es calcular el potencial eléctrico en el origen, o sea, acá, lo voy a poner así. Después calcular el potencial eléctrico en el punto A, lo voy a poner así. Después calcular el potencial eléctrico en el punto B. Y por último, el trabajo realizado por un agente externo para transportar una carga Q del punto A al punto B. Y como sabemos que es independiente de la trayectoria, el agente externo puede hacer esto, o puede hacer esto acá, o puede agarrar esto, irse a dar la vuelta por otro lado, regresar por acá y llegar al punto B. Como no depende de la trayectoria, solamente del inicio y del final, eso no nos preocupa. Entonces, comencemos calculando el potencial en el origen. ¿Qué tenemos? Consideremos la densidad lineal lambda de esta varilla. Ella está provocando en el origen un potencial eléctrico que le vamos a llamar V sub 0. Entonces, sabemos que el potencial lo vamos a calcular de esta manera. La constante d de Q dividido R. Lo primero que hemos de hacer es considerar un diferencial de carga. ¿Dónde? No importa dónde. Por acá, por ejemplo. Ahí lo voy a poner grande para que se mire. Ese diferencial de carga, obviamente lo voy a escribir como lambda por un diferencial de longitud en esa varilla. Ese diferencial de longitud viene siendo este pedacito que está acá. Pero, considerando un sistema de referencia XY, donde acá está el observador, obviamente yo voy a decir que a una distancia X se encuentra ese diferencial. Y por lo tanto, ese pequeño diferencial de L no va a ser más que un diferencial de X. Ahora, hecho eso, la pregunta que me hago es R. ¿Cuánto vale R? R es todo esto, mira, desde el diferencial hacia el punto donde quieres conocer, básicamente, el potencial eléctrico. ¿Cuánto vale R ahí? La magnitud de R, el tamaño de R. ¿Sí? Si estoy de aquí para acá y de aquí para acá la llamé X, o sea que R es igual a X. Y es simple. Por lo tanto, armando todo, tenemos que el potencial es igual a la suma de la constante lambda por d de X dividido X. Y ahora, ¿de dónde a dónde vamos a integrar? Integramos en toda la varilla cargada, o sea, en toda esta varilla. Y esta varilla va desde que X es igual a A hasta que X es igual a más L. Desde que vale A hasta que vale A más L. Por lo tanto, potencial en el origen va a ser igual a la constante lambda por el logaritmo de X, integrado desde que vale A hasta que vale A más L. Ahí están los límites de integración. O sea que el potencial en el origen va a ser igual a la constante lambda por el logaritmo de A más L menos el logaritmo de A. Si te recuerdas, el logaritmo X dividido Y no es más que el logaritmo de X menos el logaritmo de Y. Por lo tanto, el potencial en el origen va a ser igual a la constante, a la densidad lineal de carga, por el logaritmo de A más L dividido A. Ahí tienes entonces la primera parte que nos informa cuál es el potencial en el origen. Unidades volts. Procedamos ahora a calcular el potencial en el punto A. Ahora veamos el potencial en el punto A. Acá tenemos nuestra barra cargada positivamente y queremos calcularlo a un punto A donde las dimensiones serían una distancia A de aquí para acá, después la longitud de la barra y después una distancia B. Bien, entonces otra vez sabemos que el potencial lo calculamos como la constante d de Q dividido R, donde es obvio que un diferencial de carga es simplemente lambda por un d de L.
Lo primero que hacemos es considerar otra vez un diferencial de carga. ¿Dónde? No importa dónde. Ese diferencial de carga se va a encontrar, según mi sistema de referencia, a una distancia x de aquí para acá, donde este diferencial de L que está acá va a ser simplemente un diferencial de x. Ahora, hecho eso, nos preguntamos, ¿quién es R? R es la distancia que hay del diferencial al punto donde queremos calcular el potencial. Esta es mi distancia R. ¿Y cómo lo podemos calcular? A ver, dime, ¿cómo podemos calcular esa distancia R? Pues mira, yo diría esto. Si a la distancia A más L más B, si a toda esta distancia le quito X, entonces básicamente lo que obtengo es toda esta distancia R. ¿De acuerdo? Hecho eso, procedamos entonces a colocarlo en el integrando. Este potencial en el punto A va a ser igual a la suma de la constante lambda dividido, bueno, por d de x dividido r, que sería a más l más b menos x. ¿Y de dónde a dónde integramos? Integramos en toda la carga del objeto. ¿Y dónde está toda la carga del objeto? Solamente está aquí. Por lo tanto, integramos desde A, desde que comienza la carga hasta donde termina. Desde A hasta A más L. Ahora, para identificar el integrando que tenemos ahí, voy a hacer un cambio de variable. Voy a poner U como A más L más B menos X. Y por lo tanto, un diferencial de U simplemente es menos d de x. Para x igual a A, U es igual a, si x es igual a, se me cancela el A acá y me queda L más B. Para x igual a más L, entonces si aquí pongo A más L, y aquí hay menos A más L, solamente me queda B. Por lo tanto, el potencial en el punto A es igual a la suma de la constante lambda por menos d de u dividido u desde que vale L más B hasta que vale B. Ahora este signo menos que está acá lo voy a utilizar para intercambiar los límites de integración. B en el punto A va a ser igual a la suma de la constante lambda por d de u dividido u desde que vale B hasta que vale L más B. Entonces ya este signo menos ya no aparece ahí, solamente intercambié los límites de integración. K lambda es una constante y la integral de d de u partido de u es el logaritmo. O sea que el potencial en A es igual a la constante lambda por el logaritmo de u valuado desde que vale b hasta que vale L más b. O sea que el potencial en A es igual a la constante lambda por el logaritmo de L más b menos el logaritmo de b. El logaritmo natural. Ahora, acá hay una resta de logaritmos, o sea que básicamente concluimos que el potencial en A es igual a la constante por lambda, por el logaritmo natural, de L más b dividido b. Unidades volt. Ahí tienes entonces cuánto vale el potencial en el punto A. Luego nos están diciendo que calculemos el potencial a una distancia h, que va a ser el punto B, acá así. Entonces, otra vez consideramos un diferencial de carga.
Ese diferencial de carga se encuentra a una distancia X de mi punto de medición, y mi 0, 0. Recuerda que tú siempre estás en el 0, 0. Después está este pequeño infinitesimal de DDL, que ya sabemos que es un DDX, y el radiovector es de donde está situado el diferencial de carga hacia el punto donde queremos encontrar el potencial. Ahí tenemos la magnitud de esa R. Ahora, si voy a calcular la magnitud de esta R, lo lógico sería calcular, por así decirlo, el cateto de este triángulo rectángulo que estoy viendo acá. Entonces, ¿cuánto valdría esta distancia? Dime tú, ¿cuánto valdría esta distancia? Entonces sabemos que de aquí para acá vale A, y aquí para acá vale L. Entonces, ¿qué te parece si a A más L, o sea, toda esta distancia, le quito X? Ya que tenemos identificado entonces quién es mi diferencial de carga, como lambda por d de L o simplemente lambda por d de X. Acá, en el potencial, ¿te recuerdas quién es mi diferencial de X? Y ahora, ¿quién es R? Metamos todo dentro de un integrando. O sea, que el potencial en el punto B va a ser igual a la suma de la constante lambda por d de X. Y ahora, la distancia va a valer la raíz cuadrada de A más L menos X al cuadrado más H al cuadrado, raíz cuadrada. Ahora, esta parte de acá la voy a componer de la siguiente manera. Voy a hacer un cambio de variable. Voy a poner U igual a más L menos X, de donde un diferencial de U es igual a menos un diferencial de X. Ahora, los límites de integración serían, para X igual, vamos a ver, está integrado de que vale A hasta que vale A más L. Entonces, para X igual a A, U es igual a L. Y para X igual a A más L, U es igual a 0. Por lo tanto, el potencial en el punto B no es más que la suma desde, vamos a ver, pongámosle, la constante lambda por d de U, con signo negativo, raíz cuadrada de U cuadrado más H cuadrado, evaluado desde que vale L hasta 0. Ahora, el signo menos me va a servir para cambiar los límites de integración. O sea que el potencial en B no es más que, voy a sacar la constante, voy a sacar lambda, básicamente, y solo me queda la integral de d de U, raíz cuadrada de U cuadrado más H cuadrado, desde que vale 0 hasta L. No voy a proceder a integrar, sino aquí tengo un manual de fórmulas de integración, y entonces, básicamente, la integral de d de X, raíz cuadrada de X cuadrado más A cuadrado, no es más que el logaritmo de X más la raíz cuadrada de X cuadrado más A cuadrado, o el seno hiperbólico inverso de X dividido A. ¿Cuál de las dos utilizamos? Bueno, como hemos estado trabajando con resultados donde aparecen logaritmos, voy a considerar la parte logarítmica. O sea que el potencial en el punto B es igual a la constante lambda por el logaritmo de, la variable es U más la raíz cuadrada de U cuadrado más H cuadrado, todo esto evaluado desde que vale 0 hasta que vale L. O sea que este potencial en el punto B va a ser igual a la constante lambda por el logaritmo de L más raíz cuadrada de L cuadrado más H cuadrado menos el logaritmo de, cuando esto vale 0, aquí es 0, más 0 más algo, pues es el algo,
0 acá, solo me queda h al cuadrado, raíz de h cuadrado es h, y por lo tanto el potencial en el punto B es igual a la constante lambda por el logaritmo de L más raíz cuadrada de L cuadrado más h cuadrado dividido h. Ahí tienes entonces cuál es el potencial en este punto. La siguiente pregunta es el trabajo realizado por un agente externo para transportar una carga Q mayúscula del punto A al punto B. Entonces tú razonas de esta manera. El trabajo hecho por el campo es igual a menos la carga que se va a transportar, que en este caso es una carga Q, por la diferencia de potencial. Ahora, el trabajo hecho por un agente externo lo voy a poner así, agente externo es igual a más Q por la diferencia de potencial. Potencial al final, que es el potencial en B, menos el potencial al inicio, que es el potencial en A. Básicamente es lo que tenemos que calcular. Por lo tanto, el trabajo hecho por un agente externo va a ser igual a más la carga Q por el potencial en el punto B. Acá tenemos el potencial en el punto B, que sería la constante lambda por el logaritmo de L más la raíz cuadrada de L cuadrado más h cuadrado dividido h menos, este menos es decidido a este menos que está acá, el potencial en el punto A, que sería la constante por lambda por el logaritmo de L más B dividido B. Si tú gustas, puedes simplificar. Acá tenemos una resta. Puedo sacar el K lambda. O sea que el trabajo hecho por el agente externo va a ser igual a la constante lambda por la carga que se va a transportar por el logaritmo de, bueno, lo vamos a poner así. Vamos a ver, sería L más la raíz cuadrada de L cuadrado más h cuadrado dividido h. Ahora acá tengo L más B dividido B. Como puedes ver, básicamente no se simplifica nada, por lo tanto solo vamos a ponerlo así. El trabajo hecho por el agente externo va a ser igual a la constante, a la densidad de carga lineal, por la carga que estoy transportando, por el logaritmo de B, que multiplica a L más la raíz cuadrada de L cuadrado más h cuadrado, sería h, que multiplica a L más B. Ahí tenemos entonces cuánto sería el trabajo hecho por un agente externo para mover la carga del punto A al punto B. Unidades joules.